Mi nombre es Teresa Vargas. Era una persona era creyente, ¿verdad? La única oración que yo aprendí fue el Padre Nuestro, únicamente nomás. Yo iba a la iglesia, pero yo tenía muchos problemas. Era una mujer muy frustrada, una persona muy nerviosa, con ataques de ansiedad, con miedo, con mucho rencor en mi corazón, una persona muy mal hablada. Y pasaba en mi matrimonio muchas dificultades. Mi esposo estaba enfermo de un tumor en el cerebro, en vicios, en la miseria. Era una persona creía en Dios, pero la verdad no lo conocía. Mi esposo tenía el vicio del alcohol, él no tenía paz, no tenía felicidad. Y creíamos en Dios, pero la verdad no lo conocíamos. Porque creíamos, pero no había ningún resultado en nuestra vida. Yo era una persona muy agresiva, muy mal hablada, era feo. No, yo nunca tenía felicidad. Me desquitaba con mis hijas, les aventaba lo que yo hallaba. Con ellas me desquitaba. Yo disfrutaba haciéndole daño a otras personas. Era un placer hacerle daño a las personas. Era una persona muy orgullosa. En el día aparentaba que no sufría, pero en la noche yo en la oscuridad me da mucho miedo. Yo lloraba en la noche. Me sentía vacía, sola. En mis pensamientos pues pasaba que pues no valía yo nada, que no tenía yo valor. Mi autoestima estaba muy baja. Yo nunca me arreglaba, decía, ay, me miro muy fea, ¿verdad? ¿Para qué? Nunca lograba yo eso, porque siempre decía yo que era yo fea. Vinían pensamientos de muerte que no existía, que no quería existir en este mundo. Mi dolor más grande que yo sufrí fue cuando mi esposo cayó enfermo de un tumor en el cerebro, que ahí nadie nos ayudó. Ahí fue muy doloroso porque yo no tenía apoyo de nadie. Nos sentíamos solos, decíamos que Dios nos castigaba, que nos había abandonado. Ahí fue donde para mí el mundo se cerró. Yo toqué muchas puertas, busqué ayuda, no encontramos, buscamos ayuda de brujos, tampoco, no encontramos solución en ninguna parte. Los doctores decían que mi esposo iba a morir, que mi esposo nomás tenía 3 meses de vida. Yo sí renegaba contra Dios. Sé yo que por qué pasamos esos sufrimientos, por qué tenemos que pasar. Y pues estábamos mal porque hasta no teníamos nada ni para comer. Yo recuerdo que vivíamos rentando con muchas personas. Compartíamos cuartos y vivíamos feo. Era horrible en la situación donde nosotros vivíamos porque ni para el gas teníamos para ir al doctor con mi esposo. Mi esposo conoció la Iglesia Universal a través de un programa en la televisión cuando él estaba enfermo, que no podía dormir. Él dijo que en su desesperación él agarró y prendió la televisión y vio el programa. Y nosotros buscamos ayuda. Yo recuerdo que llegamos un martes. Esa noche cuando nosotros llegamos, mi esposo, salimos de la oración, él logró dormir. Él dijo, oh, se me quitó el dolor de cabeza. Ahí nos enseñaron a hacer propósitos. Cadenas de oración, todo lo que nos decían nosotros lo hacíamos. Empezamos a perseverar. Nos empezaron a enseñar a obedecer, a aprender a usar una fe, un escudo de la fe, que nosotros nunca en mi vida yo había escuchado eso. Y a través de la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios y obedecer es lo que nos enseñaron. Nosotros empezamos a perseverar y vi cambios. Mi esposo fue sanado, fue liberado del alcohol. Logramos una casa, compramos un carro, empezamos a perseverar y empezamos a avanzar, usando nuestra fe en el altar, entregando nuestro todo. En el altar fue donde nosotros conquistamos más. El día que yo recibí el Espíritu Santo, yo no podía explicar a nadie, yo quería abrazar a todo el mundo, quería contarle, quería gritar a todos una experiencia que yo tuve que nunca la había tenido en mi vida. Yo soy otra persona ahora. Yo ya no soy la misma de antes. Yo soy una persona que tengo paz, tengo alegría,
no necesito algo para ser feliz. Yo tengo alegría en mi corazón, mi alma está en paz. Después que yo me indigné, Dios empezó a obrar en mi vida y que yo empezaba a orar de madrugada, así como me enseñaban, o usted va a ayunar, porque yo nunca sabía cómo ayunar y me enseñaron y yo empecé a ayunar, a orar en la madrugada, en cualquier lugar cuando estoy pasando por una lucha, una situación, si uno se humilla delante de Dios, Dios nos da la fuerza para luchar. A través de mi comunión con Dios, mi fe crece más y yo ya no soy una creyente frustrada. Yo soy una persona de fe que solamente Dios me la puede dar.